la envidia. Estamos recorriendo este tiempo pascual, que es un tiempo, decíamos una y otra vez, marcado por la luz de Jesús resucitado, por la verdad, por la vida nueva, por la alegría, por el no miedo, por la compañía de Jesús, por la paz que Él nos ofrece, por la misericordia que nos invita a vivir. Es decir, es un tiempo donde somos invitados a recibir muchos regalos de parte de nuestro buen Señor. Hay cosas en la vida que recibimos que nos hace bien por el valor de lo que representan, pero también cuando hay una orientación que nos ayuda a percibir, a darnos cuenta de lo malo, de lo triste, de ese pecado dominante, eso también se transforma en algo muy beneficioso para el alma cuando, contando con la ayuda de Dios, la asistencia del prójimo y, por supuesto, de nuestros propios esfuerzos, podemos ponernos a trabajar. Decíamos en este tiempo que si la Pascua de Jesús es paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y si yo quiero que ese paso de Jesús sea también el mío, esto es celebrar la Pascua, bueno, debo empezar a dejar de lado todo lo que de muerte hay en mí. San Ignacio de Loyola, lo hemos citado estos días, él decía que se trata en la vida de ir de mejor y en subiendo y no de peor y en bajando, en esa forma tan española de otros años para hablar. El pecado, decimos así, nos ata al fondo, nos sumerge en lo oscuro, en tanto que la vida virtuosa nos presenta el desafío de seguir las huellas de Jesús. Se trata de hacer el bien, pero también se trata de evitar el mal. Se trata de dejar de hacer el mal que no quiero y se trata de empezar a hacer el bien que quiero. Esto es fuente de felicidad, claro que sí. Entonces, en este sentido, reconocer e identificar nuestras debilidades y miserias es un buen punto de partida. Es como un nuevo comienzo para quien quiera progresar en su vida espiritual. Yo quisiera proponerles que nos detuviéramos en aquello que hoy el relato del libro de los Hechos nos dice acerca de el sumo sacerdote textual y los de su partido, la secta de los saduceos. Y dice el libro de los Hechos, llenos de envidia, mandaron prender a los apóstoles y los encarcelaron. Yo recojo un poco de este texto, de esta palabra, ¿no? No solo tenían envidia, sino que estaban llenos de envidia. Vamos a recordar que la envidia es un pecado capital. Nos dice el catecismo de la Iglesia que los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a las que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha podido distinguir siguiendo las enseñanzas de San Juan Casiano y de San Gregorio Magno. Son llamados capitales, la palabra viene del latín caput, que significa cabeza, porque estos pecados generan otros pecados y otros pecados, son como pecados madre. La Iglesia históricamente, siguiendo a estos autores, los agrupa en 7: la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Hoy yo les propongo algunas reflexiones, algunos pensamientos que tal vez puedan ayudarnos a mirarnos en este sentido y reconocer todo aquello que no nos hace bien y que como pecado capital es madre, padre de otros pecados, de otros errores, de otros vicios. Por eso es muy importante trabajar
en el orden del espíritu, es decir, desarrollar esa vida interior para poder crecer en el bien y hacerlo mucho mejor y dejar de hacer el mal que nos lastima a nosotros y por supuesto que lastima a los demás. En primer lugar diré que la envidia manifiesta la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo. Y suele aparecer además un deseo desordenado de poseer esos bienes del prójimo. Y es más, muchas veces hasta de forma indebida. Y a tal punto que cuando deseo ese mal para el prójimo, eso ya se transforma en un pecado grave, así llamado pecado mortal. Esto lo refiere el Catecismo, 2539. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nacen el odio, la maledicencia, la calumnia, la alegría por el mal del otro y la tristeza por su prosperidad. De esto hace mención San Gregorio Magno. La envidia representa una de las formas de tristeza y por lo tanto un rechazo del amor. Porque el amor es ante todo y en primer lugar alegría por el bien del otro. La envidia es todo lo contrario. Con frecuencia la envidia procede del orgullo. Y entonces, acá también nosotros debemos esforzarnos por seguir las huellas de nuestro Señor, que son huellas de humildad. Otro aspecto importante de la envidia es que la envidia, cuando se hace presente, amenaza la paz. Y por lo tanto, la envidia, que muchas veces está tan arraigada en nuestro corazón, siempre divide, genera enfrentamientos. Y si hay envidia entre las naciones, por ejemplo, es cuando aparecen las guerras. Recuerda el Catecismo que detrás de aquella elección desobediente de Adán y Eva se esconde aquella voz seductora opuesta a Dios, la de Satanás o diablo, que por envidia hizo caer, tentó, eligió y optó. Adán y Eva optaron, pero por envidia del demonio, que se creía Dios. Y esa es la propuesta que les va a hacer. Serán como dioses. Siembra en ellos esta mala raíz de la envidia. Nos recuerda la primera carta de Pedro que los discípulos de Cristo deben, escuchemos bien, rechazar toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Vamos a recordar también que una persona envidiosa no es a partir de sí misma, sino a partir de lo que el otro es, de lo que el otro tiene, de lo que el otro hace y que a ella misma le está faltando. La mirada del envidioso siempre está puesto en el otro como referente de lo que quiere ser y tener. No vive en sí mismo el envidioso, vive pendiente del otro, vive hacia afuera. Y vamos a recordar que se envidian los bienes materiales como también se envidian los valores espirituales o hasta los dones ajenos, ¿no es cierto? El envidioso vive en una permanente desvalorización de su propio ser y por eso intenta transferir para sí mismo aquello que ve en los demás. El envidioso en el fondo, aunque no lo reconozca, se desprecia, se minusvalora, es pesimista respecto de sí mismo. El envidioso se dice: yo voy a ser alguien en la medida que tenga o incorpore lo que el otro es, tiene o hace. Y por eso, como en el envidioso siempre está esta mirada hacia el otro, siempre están las palabras hacia el otro. La envidia es una verdadera enfermedad del alma, cuyos síntomas muchas veces no son visibles. A veces sí, porque la persona envidiosa vive hablando mal del otro, vive quejándose por todo,
vive siempre mirando hacia afuera de sí mismo y comparándose con el prójimo, o con las cosas del prójimo, o con sus talentos, o con su fe. El envidioso siempre está disconforme consigo mismo y con el mundo en el que se mueve. Podríamos decir así, el envidioso en realidad tampoco no ve profundamente, ve solo superficialmente. El envidioso vive de apariencias. El envidioso es incapaz de agradecer lo que es, lo que tiene o lo que hace. Es como si viviera siempre en el plano del resentimiento. Siente que la vida, Dios, el prójimo, todo el mundo está en deuda con él. Vamos un poco más allá. El envidioso muchas veces puede llegar a ser como un eterno frustrado, ya que todo lo que desea siempre está afuera de sí y por lo tanto nunca lo va a poder alcanzar. Detesta ver al otro contento. Ojo, el envidioso ve el encanto, ve la belleza, ve la riqueza, pero como si le hubieran sido arrebatados a sí mismo, como si solo a él le correspondieran. La envidia, por lo tanto, siempre es celosa y posesiva. La envidia empieza por preguntar, ¿por qué no tengo yo lo que otros tienen? Y termina diciendo, es porque los demás tienen esas virtudes de las que yo carezco. Pero el envidioso siempre está como empantanado, llega hasta ahí, no da ese paso para poner en movimiento, salir. Muchas veces la envidia se vuelve verdadera enemistad. Está desprovista de todo respeto y jamás, insisto, agradece nada. La envidia es egoísta. La envidia también es hermana del orgullo, de la crítica. Está hermanada con la mentira, con la fabulación. El deporte preferido del envidioso, hablo del envidioso como la persona envidiosa, hombre o mujer, ¿no es cierto? Para el envidioso el deporte preferido es el desprestigio, el desprecio. Busca bajar la reputación del otro y por eso se mueve en el plano de los chismes, de las habladurías. Es la persona que vive como denigrando a los demás. El envidioso siempre es fácil identificarlo porque agita conflictos, promueve controversias, contradice a todos y por todo, fomenta como antagonismos, insisto, rebaja. Y como el envidioso vive en el descontento, ama el mundo de las desgracias ajenas. Cervantes llamaba a la envidia la raíz de infinitos males y decía que en general todos los vicios tienen algo de deleite, pero el de la envidia no trae sino disgustos, rencores y rabia. Es un vicio que termina destruyendo mucho más al envidioso que al envidiado, por supuesto. Al envidioso le suele costar disfrutar de lo que tiene, al punto de condicionar su propia felicidad, pues siempre vive pendiente de lo que el otro es, hace o tiene. En el fondo es como una vida parásita. Yo vivo como a cuestas del otro. No tengo una vida en mí mismo, no he desarrollado mi propio ser. Y ojo, porque este es un defecto que en mayor o menor medida lo podemos tener todos. Se habla de pecado capital es porque esa posibilidad a todos nos cabe. A veces hay etapas de la vida donde uno puede tener más envidias, envidiar el físico, envidiar la salud, envidiar lo que fuera. Pero que hay algo importante y es que en general son pocos los que se reconocen envidiosos o los que delante de Dios en una confesión dicen pido perdón porque he tenido envidias. Y yo en esto quiero decir, uno tendría que ir más allá, ¿no? Porque en
en general me he dado cuenta que la gente cuando se acerca al sacramento de la confesión, muchas veces por una cuestión de tiempo, de respeto por la gente que está por detrás, uno dice quiero pedir perdón porque falté a la paciencia o porque fui envidioso. Pero en realidad eso no me permite, a la persona que se confiesa, no le permite visualizar el pecado concreto. Por eso es importante como desgranar. Uno debería decir, quiero pedir perdón a Dios porque habiendo sido envidioso, falté al buen nombre hablé de más, estuve chismoseando, desacredité a tal o cual persona, la traje a una conversación cuando no era necesario, encima la juzgué. Entonces, el pecado capital es como el puente para ir a otros pecados. Hablábamos y decíamos recientemente, ¿no es cierto? La envidia en el fondo va a encontrar como el ámbito perfecto para desarrollarse en el corazón torcido. Por eso en general los pecados también están hermanados unos a otros, ¿no? Y esto vamos a recordarlo, en el fondo no hay nada en rigor que sea importante para envidiar, porque yo tengo que sacar de mí mi mejor versión. La felicidad está en relación a lo que yo soy y puedo ser. Nunca la felicidad va a estar vinculada a lo que el otro tiene, a lo que el otro es o a lo que el otro hace. Contra la envidia, por lo tanto, basta la sensatez y el realismo del reconocimiento de que la felicidad consiste en el máximo desarrollo de las potencias que están en nuestra alma y no en las conquistas de las del vecino. Martín Fierro decía, ¿no? A nadie tengas envidia, que es muy triste el envidiar. Cuando veas a otro ganar, a estorbarlo no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar, decía. Bueno, entonces, finalmente algunas como orientaciones, nada demasiado profundo, pero simplemente qué hacer cuando la envidia se hace presente en nuestra vida. Fulton Sheen, a quien hemos citado tantas veces, él nos recuerda que la santidad no es un lugar al que uno llega, sino un camino por el que uno viaja. Y él nos recuerda entonces que el santo es aquel que se preocupa por pulir, sacarle brillo a su propio corazón. Y en este sentido, dado que todos tenemos las así llamadas como debilidades dominantes o faltas preponderantes, él decía que frente a cualquiera de estas debilidades, hoy podría ser por ejemplo la envidia, lo primero que había que hacer era rogar a Dios con humildad, que ilumine esos lugares oscuros de nuestra alma y nos dé fuerza para vencer el pecado. De que no es una desgracia reconocer la verdad de lo que somos, eso es sano. La realidad de lo que soy, por más triste, difícil que sea, es sano, porque a partir de ahí me pongo a trabajar. Cuento con la luz de Cristo resucitado, su compañía. Entonces, pero debemos pedir a Dios que nos dé ojos para ver allí donde nosotros mismos, precisamente porque podemos estar tomados por la envidia, por el orgullo, por lo que fuera, necesitamos que Dios nos preste su mirada para reconocer e identificar ese pecado. En segundo lugar, una ayuda muy importante es acostumbrarnos a realizar exámenes de conciencia cotidianos antes de irnos a dormir. Repaso el día. Tuve hoy actitudes, pensamientos envidiosos. ¿A qué me llevaron? Cuando me junté con tal, hablé con tal, ¿qué hice? Un buen pensamiento de San Agustín en este sentido. Él nos decía, de los ausentes no se diga sino lo bueno. Si voy a hablar del otro, que solamente sean cosas buenas. Porque si no estoy haciendo lugar al otro, ¿no? Al chisme, a la murmuración, etc. En tercer lugar, poniéndonos una penitencia cada vez que sucumbimos frente a esa falta dominante. Eso es tener como esa vida interior como a rienda corta, ese cuerpo que muchas veces se desboca. Entonces, la penitencia en ese sentido nos ayuda. Otra ayuda podría ser también, hacer de nuestra falta dominante una ocasión para crecer en esa virtud que me está faltando. Por ejemplo, alegrarme frecuentemente
porque al prójimo le vaya bien, sentirme feliz, que aunque, no sé, puedo decir hasta que no lo merezca porque no hizo nada, pero qué bien verlo contento, alegrarme por el bien del otro, esa es una verdadera terapia para el alma. Después, aceptar los propios límites. Es muy importante aceptar los propios límites, porque Dios me ama. Después, considerar lo que hoy soy y amarlo verdaderamente. Amarme así, tal cual soy. Llamado a trabajar, a pulir, a dejar atrás los pecados. Pues tengo que amar lo que soy. Pues si vivo peleado en guerra conmigo mismo, voy a estar en guerra con los demás, lo decíamos ayer. Después, creer que es posible siempre desarrollar nuevas capacidades y virtudes. ¿Por qué no? Acá estoy, Señor. Mostrame el camino. Y que, como siempre, esta terapia que aparece frente a cualquier debilidad del corazón, la caridad con el prójimo. Empecemos por trabajar buscando el bien, la ayuda, la asistencia de aquellos que están a nuestro lado, y terminaremos puliendo, trabajando nuestras oscuridades y debilidades. Bueno, le pedimos al Señor, hoy que ya nos pone a trabajar así como en la sintonía fina del alma, en este tiempo pascual, cuando entra la luz, se reconoce más fácilmente el hollín, decía Teresa de Ávila. Bueno, que entre la luz de Cristo resucitado y no tener vergüenza a ponerle nombre a esas debilidades que nos amargan la vida a nosotros y a aquellos que están a nuestro lado. La palabra envidia viene del latín invideo, que quiere decir mirar torcido. Hay que mirar recto, derecho, valientemente, con espíritu de verdad, a Dios en primer lugar y al prójimo que está a nuestro lado. Le pedimos a Dios que nos dé fuerza, que nos acompañe, que nos bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.